Como saben ustedes, México ha sido escenario del asesinato recientemente de una niñita de forma terrible y cobarde. Y también esto viene a renglón seguido del asesinato brutal de una mujer por su pareja, a la que no solamente asesinaron brutalmente a golpes, sino que le quitaron la piel, o sea, digamos, con una ferocidad y un odio increíbles, ¿no? Patológicos absolutamente. Y eso es en el contexto de la increíble violencia que sufre México. Algunas regiones de México son más peligrosas que estar en Beirut o que estar en el frente en Siria, ¿no? En los lugares de mayor conflicto en el mundo. Simplemente porque la mortandad a consecuencia del crimen y de la violencia es tremendo. Y esto ha afectado obviamente a las personas más vulnerables, a las mujeres, y esto ha llevado a una saturación auténtica en la sociedad que siente la frustración de la incapacidad de las autoridades a nivel federal y a nivel estatal, a nivel local, de parar la violencia, cualquiera que sea su origen, ¿no? Y esta ha llevado a que mucha gente sienta que es necesario hacer algo para expresar el rechazo a la violencia en general y a la violencia contra la mujer en particular. Y todo eso está muy bien. Aprovechando este sentimiento masivo que, digamos, busca tener un impacto político y tiene que tenerlo, es decir, las autoridades tienen que pensar realmente en hacer algo al respecto, porque la violencia simplemente está fuera de control en muchas regiones de México. Y la manera de hacerlo es obviamente presionando. Y en este contexto, un grupo feminista o una coalición feminista abortista, como saben ustedes, ha convocado a un paro, un día sin mujeres, que se va a realizar el lunes 9 de marzo, ¿no? Y que busca que las mujeres se abstengan de participar en el trabajo y que en consecuencia sea un día de huelga general, pero de mujeres. Y obviamente no sabemos qué impacto va a tener esto en ámbitos como el de la salud, por ejemplo, donde las mujeres son esenciales, o en el aspecto del transporte, ¿no? En muchos otros lo son, por supuesto, pero uno que se me viene a la mente como de particular emergencia es el ámbito de la salud. La Conferencia Episcopal Mexicana, siguiendo la iniciativa de algunos obispos locales, ha decidido apoyar esta marcha, o mejor dicho, la marcha va a ser el día anterior, y la huelga va a ser el día del 9, y ha decidido apoyar esta huelga. Y yo he expresado, junto con muchos otros católicos en México, la frustración de que el hecho de que la Iglesia haya creído, que las autoridades eclesiásticas, que los obispos de México hayan creído que es correcto subirse al carro de unas organizaciones abortistas que inmediatamente han dicho que quienes apoyan esta huelga de mujeres, un día sin mujeres, el 9 de marzo, lo tienen que hacer adhiriéndose a todos los principios de los organizadores de esta huelga, que reclaman la legalización a nivel nacional del aborto como primera de sus requisitos. Es decir, han matado mujeres, han matado niñas, pero su primer pedido no es el de la protección de las mujeres, sino que las mujeres puedan abortar. Porque, como sabemos, para las organizaciones feministas, el aborto es un sacramento, ¿no? Entonces, ellas tienen una convicción religiosa, de un fanatismo religioso a favor del aborto. Cualquier objeción respecto a lo razonable que es defender la vida de un ser humano científicamente reconocido en el vientre materno, inmediatamente es rechazado como una locura o algo completamente inaceptable por el fanatismo que existe detrás de esto. He escuchado los argumentos de los obispos, o sea, lo que ellos han explicado, digamos, de por qué apoyan esta marcha, diciendo que ellos apoyan
la huelga de las mujeres, dándole permiso a las mujeres y las religiosas que trabajan en las distintas cancillerías, en las diócesis, arquidiócesis, prelaturas, etcétera, para que se ausenten, ¿no? Y que apoyan esta huelga femenina porque están de acuerdo con que tiene que haber una presión y un cambio político. He escuchado todos los argumentos, especialmente he escuchado los argumentos del arzobispo de Monterrey, que es uno de los primeros en lanzar esta idea y que recientemente la defendió en una conferencia de prensa el domingo pasado. Y tengo el total respeto por los obispos. Nunca jamás he llamado a un amotinamiento contra los obispos, pero el argumento del arzobispo de Monterrey de que esto lo están diciendo los obispos y en consecuencia un católico leal y fiel tiene que obedecerlo, es un argumento completamente errado. No es acorde a la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Porque hay dos principios que son muy importantes. Los obispos pueden tener su opinión. Yo creo que es un error de juicio práctico, pero en este campo los católicos podemos discrepar, ¿no? Había un sacerdote que estaba constantemente preguntándome por Twitter si yo consideraba que lo que estaban haciendo los obispos era un mal moral. No lo sé, no soy moralista, pero sí considero que es un grave error. Y en esto estoy con un buen número, quizá la mayoría de los católicos practicantes en México, que es la convicción de que esta es una decisión que, como decisión prudencial, es imprudente. En el mejor de los casos, es imprudente. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que van a cantar victoria? Van a ser las feministas. Si es que realmente logran paralizar México con la ausencia de las mujeres, y es muy posible que lo hagan, sobre todo si la Iglesia, desde el punto de vista institucional, los apoya, van a cantar victoria. No hay manera de arrebatarle ese premio político, ¿no? Y en consecuencia, apoyo, respaldo y creo absolutamente prudente otras iniciativas laicales que han surgido, como son la de vamos a hacer una adoración eucarística, vamos a ponernos las mujeres de rodillas o vamos a hacer un día de presencia de mujeres, no de ausencia, el domingo previo. Entonces hay un par de iniciativas pro vida, pro mujeres que están ahí circulando y que creo que van a ser bastante exitosas, espero que lo sean, ¿no? Y respecto de la declaración de triunfo de las feministas, espero equivocarme, por supuesto. Pero acá quiero dejar en claro que no está en juego el magisterio de la Iglesia y en consecuencia ningún obispo puede reclamar en este aspecto que él tiene la autoridad para que los católicos que realmente son buenos sean católicos obedientes. Ahí recientemente vi a un hermano laico, converso reciente al catolicismo, un mexicano muy valiente al que admiro muchísimo, que decía, no estoy de acuerdo, pero porque lo piden los obispos, lo voy a hacer. Bueno, tienen la libertad de hacerlo. Yo no voy a desistir ni poner en problemas a alguien al nivel de su conciencia, diciéndole, sabes que no obedezcas a los obispos. Pero sí puedo decir y debo decir que en este tema de juicio prudencial hay dos asuntos que son importantes, como mencionaba antes. Dos asuntos que son importantes. En primer lugar, la legítima autonomía de los laicos. O sea, en temas políticos, los laicos no solamente podemos tener una idea propia, sino que debemos tener una idea propia. Es el campo específico de los laicos, ¿no? Y los pastores tienen un papel secundario en ese, un papel muy importante, porque ellos tienen que darnos los criterios de iluminación, ¿no? Y eso es lo que pudo haber hecho el episcopado mexicano, que cada quien decida en su conciencia, ¿no? Y no decidir apoyar la marcha con el peso que eso significa en un país que es mayoritariamente católico. Ahí es donde yo creo que hay un error de juicio. Y una vez más, este es un terreno de juicio prudencial y en consecuencia un católico puede honestamente discrepar. Esa es la razón por la cual los obispos se abstienen de decir voten por este partido. Porque el papel de los obispos es decir, miren,
un católico no puede votar a favor del aborto, no puede votar a favor de la legalización de las uniones homosexuales comparadas al único y auténtico matrimonio, no puede apoyar los regímenes que son regímenes injustos, que violan los derechos humanos, que no trabajan en serio a favor de la pobreza. Hay muchos aspectos de la doctrina social de la Iglesia, y los obispos, y en especial los obispos mexicanos, han hecho un trabajo muy bueno y muy valiente en repetidas ocasiones, especialmente cuando vienen elecciones, y cuando las fuerzas masónicas y anticatólicas, que son muy fuertes en México, determinan que la Iglesia no debería hablar. Y es frecuente que en los ciclos electorales presidenciales alguien amenace con poner en juicio a un obispo, lo denuncie frente a las autoridades electorales o a las autoridades judiciales, y los obispos mexicanos han seguido hablando. Y eso es admirable y encomiable. Pero una vez más, no le corresponde a los obispos decir voten por ese partido. Entonces, ese es el primer tema, es la legítima autonomía de los laicos. Y el segundo tema importante, además de la legítima autonomía, es el otro que he dicho, que en temas prudenciales, los católicos podemos tener diferencias de opinión. Y en consecuencia no es atacar a los obispos, no es disminuir la autoridad de los obispos, el discrepar en un campo que es de juicio prudencial, ¿no? Como sabemos, en muchas ocasiones los obispos se han equivocado. Las opciones que tomaron algunos obispos, por ejemplo, para la política del Este, para apaciguar la política del Este, ¿no? El cardenal secretario de Estado de aquella época, del Papa Pablo VI, el cardenal Casaroli, lanzó una política contra los países comunistas que el mismo Papa Benedicto XVI, décadas después, dijo esa política fue una política fallida. Ahí el secretario de Estado y lo que le dijo a los obispos fue absolutamente equivocado. San Juan Pablo II mostró que el camino era un camino confrontacional. Había que confrontar, que enfrentar al marxismo. Y la historia lo demostró, ¿no? Cuando los obispos en México se opusieron a que los laicos reaccionaran contra las leyes anticatólicas, finalmente la cristiada, el movimiento cristero, fue un movimiento laical al que poco a poco se fueron sumando algunos obispos, ¿no? Y hoy en día reconocemos que sin la cristiada y sin los mártires que han sido reconocidos como mártires y como santos por la Santa Madre Iglesia universalmente, México hoy en día tendría una iglesia aún más oprimida de lo que está por las leyes que se han heredado de la época del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Entonces, en este ámbito del juicio prudencial, la historia ha demostrado que muchas veces los laicos han tenido más razón que los obispos, en el caso del juicio prudencial. No estamos hablando acá de la doctrina, no estamos hablando del papel que tienen los obispos de ser padres y de ser maestros, de reflejar la identidad de la iglesia, de ser madre y maestra, ¿no? En este campo los católicos podemos discrepar, y si es un tema de conciencia como lo es para mí, debemos discrepar. En consecuencia, los católicos que tienen alternativas constructivas, positivas, como los eventos que se están realizando de una adoración eucarística el día sábado, como la protección de los templos el día domingo durante la marcha feminista, todas esas marchas son eventos que los católicos que no estamos de acuerdo con apoyar la huelga feminista, podemos observar de manera constructiva, no solamente criticando y mostrando nuestra descontento y nuestra convicción de que esta es una medida imprudente, sino haciendo cosas constructivas. Gracias a Dios, entre los laicos mexicanos existen muchos que tienen una gran imaginación y una gran iniciativa, son descendientes de esos cristeros que toman decisiones y que los hacen de una manera constructiva y proactiva, y creo que esa va a ser una acción y va a emitir un mensaje mucho más consistente que el de simplemente apoyar
una huelga que, como he dicho desde el principio, como protesta política está justificada, pero que tiene un problema intrínseco que es convocada por organizaciones que tienen un proyecto radicalmente anticatólico. Que tengas un buen día.